Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y como siempre tenemos un invitado muy especial. Lo hemos vuelto a invitar a nuestro querido amigo, hermano Ramón Grosfogel. Él es un sociólogo puertorriqueño, ha estado muchas veces con nosotros en este espacio porque, bueno, tenemos coyunturas que abordar desde un punto de vista de la geopolítica, pero también en este espacio nos interesa la descolonización. Es decir, no podemos mirar la realidad simplemente con categorías críticas o de la izquierda tradicional, sino que nos interesa justamente desvelar lo que está pasando desde el punto de vista de la modernidad y el avance, sobre todo, hacia una nueva etapa civilizatoria. Y el día de hoy lo estamos invitando porque estamos realmente aconteciendo eh, está pasando esto delante de nuestros ojos, la destrucción de un mundo tal y como lo conocemos y el inicio realmente de una nueva etapa histórica con el fin, parece, del neoliberalismo al final. Y bueno, todo este escenario realmente que nos trae el día de hoy, tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la guerra económica que estamos viviendo hoy en día, que desató Donald Trump con una alza de aranceles masivos contra todo el mundo prácticamente. Y bueno, lo que nos ha dicho una y repetidas veces en los medios de comunicación es que Estados Unidos va primero. O sea, United States first, ¿no? Antes que cualquier cosa, antes de cualquier otro pueblo. O sea, estamos ante una visión nuevamente de pueblo elegido, pero en este caso es el imperio estadounidense. Y bueno, está claro que está tomando decisiones que nos están afectando, ahora sí, a todas las economías del mundo. Y bueno, está también el otro lado, China respondiendo, de manera que cuando los elefantes ahora sí que se pelean, las hormigas son las que realmente pagan las consecuencias. Y entonces en todos lados estamos empezando a ver, ¿no?, las consecuencias que nos vienen a partir de esta guerra económica entre dos colosos, pero fundamentalmente pues el avasallamiento de Estados Unidos frente a todo el mundo. Y bueno, bienvenido, querido Ramón. Queremos empezar de una vez contigo, abordando la cuestión de qué está detrás, ¿no?, de estos aranceles masivos que lanzó Trump en todo el mundo. Sí, muchas gracias, Katia, por la invitación a tu programa. Eh, Esto que estamos viendo, yo lo vengo anunciando ya desde hace rato en otros momentos y en otros programas. Yo he hablado de la crisis terminal en el año 2020 de tres temporalidades del sistema mundo. He hablado de, en primer lugar, la temporalidad del neoliberalismo, que va del 1973, la dictadura de Pinochet, donde comienza toda la ola neoliberal, y Chile de Pinochet, el laboratorio por excelencia del neoliberalismo, entra en crisis con la crisis del COVID del 2020. Y dije que entra en crisis terminal. Cuando digo crisis terminal es que el neoliberalismo no es que termina, sino que va en declive. Si lo miras en una gráfica es como ver una línea descendiente en una gráfica donde entra en crisis. Y el mismo imperio decía ya que es el mismo que ha abandonado la doctrina neoliberal, el mismo imperio con respecto a sí mismo. Y ahora, con estas medidas tomadas por Trump, ya es el fin de la globalización neoliberal y de todo eso. O sea, ya estamos en otro momento histórico. Hay un segundo ciclo de temporalidad, que es la que va de 1945 al 2020, que también dije que entra en crisis terminal. Y vuelvo y repito, cuando digo crisis terminal, no es que termina ahí ya, sino que empieza, o sea, que está en una línea así como en picada hasta finalmente hacia su desaparición. Y es la crisis de la hegemonía estadounidense en el mundo.
Estados Unidos entra en una crisis hegemónica en el 2020 también, durante la crisis del COVID. Todo esto lo he explicado en otros videos, no me voy a meter ahora en los detalles de eso porque sería muy largo. Y lo que vemos ahora es la crisis de todo el orden internacional que había puesto el mismo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como el país hegemón del sistema mundo por los próximos 70 años. Entonces, vamos a ver ahora la implosión de todas esas instituciones, Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, el dólar como moneda principal del intercambio mundial, etcétera, ¿no? Toda la institucionalidad que puso Estados Unidos para su hegemonía entra en crisis también en el 2020, con la crisis del COVID. Luego tenemos un tercer ciclo, que es el ciclo de civilizatorio, que es de más largo alcance. Hay una crisis terminal de esta civilización, es decir, una crisis civilizatoria que va de 1492 hasta el 2020. Bien, ese es el contexto histórico. Hay tres temporalidades que entran en crisis justamente ahí con el parón económico que provocó la crisis del COVID. Pero son crisis estructurales, no es que el COVID lo produjo, lo que hizo el COVID fue acelerar ya algo que venía pasando y que iba a pasar. Entonces, dentro de ese contexto de crisis civilizatoria, crisis de la hegemonía estadounidense en el mundo y la crisis del sistema o el modelo neoliberal de capitalismo salvaje, es el contexto en que entra el segundo mandato de Donald Trump y todo el debate de las tarifas. ¿Bien? Hay que enmarcarlo dentro de ese contexto de larga duración de estas tres temporalidades que entran en crisis terminal y ahora no solamente entran en crisis terminal, es que implosionan, porque ya la decisión que ha hecho Trump con respecto a las tarifas ya prácticamente destruye el orden institucional de la hegemonía estadounidense en el mundo, destruye el modelo neoliberal porque retorna otra vez al soberanismo, al Estado-nación imperial, etcétera. Pone tarifas proteccionistas, acabó la globalización del libre mercado de mercancías a nivel mundial, se acabó el tema de la hegemonía americana, también aquí implosiona. Yo hablaba de crisis terminal en el 2020 como una cosa en declive. Ahora lo veo como ya la crisis final que vamos, pone en un ataúd y entierra la hegemonía americana en el mundo, el neoliberalismo en el mundo y ya la crisis civilizatoria que ahora se ve como, bueno, se ve de una manera ya al desnudo, sobre todo con lo que está pasando en Gaza y la complicidad de los imperialismos occidentales en ese genocidio. Complicidad, no solamente complicidad por el silencio, sino al contrario, complicidad porque lo están apoyando, lo están sosteniendo, le están dando las armas y el dinero para que eso ocurra, para que ocurra ese genocidio en Gaza. Entonces se cae y se desmonta todo el orden internacional que puso Estados Unidos de derechos humanos, de los derechos internacionales, de los derechos de los pueblos y todo esto. O sea, todo eso implosiona, que era parte del orden institucional de la hegemonía americana con las Naciones Unidas y las instituciones internacionales que se amparaban en el discurso de derechos humanos y toda esta cosa que sabemos que siempre fue inconsistente, siempre fue falsa, siempre fue un doble rasero, un doble estándar, porque para unos hay derechos humanos, para otros no. El racismo siempre fue la orden del día, para unos hay privilegios, para otros hay saqueo y violencia, despojo y muerte. Entonces, eso ahora queda o sea, con una evidencia impresionante porque una persona acusada de genocidio como Netanyahu se sienta al lado de Trump en la Casa Blanca ya dos veces en el último mes. Se ha sentado dos veces al lado del presidente de Estados Unidos, viaja el mundo, nadie lo detiene, nadie va tras su cabeza, un tipo acusado de genocidio por las mismas instituciones internacionales de derechos humanos, de crímenes contra humanidad y todo eso. Y es como si nada, o sea, aquí se ve con claridad
cómo esas instituciones tienen un doble rasero, y ese doble rasero siempre ha sido racista. El Más, humanismo, Trump dijo que era su gran amigo, ¿no? O sea, él sí, dijo, su gran soy amigo, amigo, somos amigos de Israel claro que sí, y hasta el fin. está en compinche con él porque él quiere acabar con la limpieza étnica de Gaza para hacer un resort turístico en Gaza, donde sus hoteles y sus campos de golf de los negocios de Trump, pues prosperen frente al mar en Gaza, etcétera, etcétera. Bueno, es un descaro donde se cae en pedazos toda la apariencia que tenía el imperio de tener un orden internacional justo, de derechos, etcétera. Todo eso se fue pedazos. Bueno, eso ya ha estado en pedazos hace tiempo. Lo que pasa es que las apariencias del fenómeno hacía que mucha gente se confundiera. Hoy día ya no hay confusión, es que está demasiado claro lo que han estado haciendo de los últimos 70 años. Lo que pasa es que antes estaba encubierto con una retórica bla, 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 de derechos humanos, derechos... Cuando uno habla de democracia hoy, de boca del imperio, tiene que pensar inmediatamente en Gaza. Eso Sí, es. O sea, no hay, no hay otro sí. contenido, es Gaza. Esa es la Gaza, o democracia sea, del imperio. ahí tú ves zona de ser y no ser. O sea, el racismo en su plenitud, donde para unos hay democracia, hay derechos humanos. Cuando muere un solo israelí es un escándalo internacional, ¿no? Pero matan a miles y cientos de miles de palestinos y no pasa nada, ¿no? El orden internacional lo permite, lo consiente, lo arma, lo financia y además le hace la publicidad a favor. O sea que es realmente un descaro lo que está pasando. Y esa es la zona del no ser, esa es la zona de los sujetos que han sido deshumanizados por este sistema y cuyo destino es la exterminación y la muerte. O sea, ahí tienes el racismo en su plenitud. Mientras las vidas israelíes valen más, ¿no? Y las vidas palestinas no valen, ¿no? Entonces, esto que vemos condensado en Gaza pasa a nivel mundial, pasa en otras partes del mundo. Lo que hace Gaza es revelar algo del sistema que, o sea, el horror de Gaza hace que se revele algo que el sistema ha mantenido ahí desde siempre, pero camuflajeado con diferentes retóricas de salvación. En un momento era venimos a cristianizar, en otro momento era venimos a civilizar, en otro momento era venimos a desarrollar económicamente los países, en otro momento en el siglo XXI venimos a democratizar. Ahora ya se acabó eso, ya el descaro es, Ahora ya no hay, venimos a hacer el resort. venimos a hacer el resort. A ¿Listo? eso, ese es el descaro. Ahora venimos a hacer el resort turístico. O sea, ahora es, antes era cristianiza te mato, civiliza te mato, en el siglo XIX, luego en el XX desarrolla te mato, en el XXI democratiza te mato, y ahora es suicídate o te mato. O sea, ahora es o te suicidas o igual te voy a matar. O sea, es realmente el descaro a nombre ya no de un valor humanístico, de civilización, de cristianización, de desarrollo económico para que salgas de la pobreza, de democratizarte ante el autoritarismo y dictaduras y no sé qué. Ahora es por un resort turístico y Y campos de es, golf. O y es sea, por el América primero. Eso es lo que está detrás. América primero, ya América primero. Así antes que de Estados volvamos a los Unidos. aranceles. Claro, parte de la hegemonía estadounidense era vender la idea que Estados Unidos era un país que llevaba democracia al mundo, que llevaba desarrollo, que iba a sacar de la pobreza a los países. Ese era el discurso de la posguerra, el desarrollismo, el discurso desarrollista, el discurso de los derechos humanos, el discurso como que la hegemonía americana te va a traer bien al planeta, ¿no? Pues ahora, vamos, es América primero y sálvese el que pueda. Ya no hay ninguna careta, máscara, ya no hay máscara, se cayeron las máscaras. Entonces estamos en la decadencia ya de la hegemonía americana, en la decadencia del sistema civilizatorio de 1492, de la modernidad capitalista occidental, y ya en la desaparición ya del sistema de globalización neoliberal. Yo oigo a los líderes europeos, al primer ministro de Singapur, a los líderes que se montaron el proyecto neoliberal, del cual se han beneficiado y ahora están llorando todos. Es una cosa impresionante. Están llorando
porque Trump les ha destruido el sistema neoliberal que habían montado para que unos pocos se enriquecieran. Bien, ahora Trump está en muchos sentidos igualmente haciendo un proyecto para que unos pocos se enriquezcan, pero desde una mirada nacionalista, es decir, para que unos pocos americanos como población a escala mundial sean los que se beneficien, los demás, sálvese el que pueda. Antes la hegemonía americana, fíjate, el concepto de hegemonía, buscar el consentimiento de aquellos que tú estás dominando, ¿no? Pues eso se acabó. Ya no hay pretensión de hegemonía, ya el imperio no pretende el consentimiento de los subalternos, ni siquiera de las élites que tuvieron complicidad con ellos, ya no les interesa ni Eso. siquiera consentir a esas élites que han estado en la cama con Estados Unidos en todas las barbaridades del siglo XX y XXI. Ahora van a saco contra todo el mundo, porque primero América, porque se dan cuenta, el imperio americano se da cuenta que está en decadencia, que está en un Ahí imperio me en gustaría más crisis. decir algo muy rápido, ¿no? Sí, Porque es muy llamativo como el discurso de Donald Trump, ¿no? Se parece mucho en este sentido como a lo que pasó con Hitler. De alguna manera, tú lo has repetido ya en otras ocasiones, ¿no? En este texto tan importante de Aimé Césaire, de Discurso del Colonialismo, en donde aparece esta figura, Hitler, que, bueno, dentro de Europa es como el gran escándalo. ¿Cómo puede ser que dentro de el país, sabes, con mayor ciencia, racionalidad, filosofía, haya surgido este fenómeno de Hitler, ¿no? Y Aimé Césaire dice, bueno, lo que pasa es que hemos tenido muchos Hitlers a lo largo de la historia, ¿no? O sea, todo el Caribe, África, ¿no? Los hemos vivido, los conocemos muy bien. Lo que pasa es que nunca los habían tenido en Europa. Y ahora, como que la gente está muy escandalizada de lo que está haciendo Trump, porque Trump, o sea, igualmente, ¿sabes? Ha insultado, les ha faltado el respeto de una manera impresionante a los primeros ministros europeos, a la Comunidad Europea como tal, o sea, no hay ningún respeto, o sea, bueno, o sea, hasta casi malas palabras les ha dicho, ¿no? O sea, poco más le ha faltado. Entonces, estamos como ante este fenómeno que hoy parece muy escandaloso, pero que esto mismo lo hemos visto, o sea, en todo el sur global muchas veces, o sea, cuando no llegaban nuestros presidentes, ¿no? Del imperio o del norte global a mandar a nuestros presidentes, ¿no? O sea, a tratarlos mal, o sea, esto lo hemos visto muchas veces, pero ahora es como un escándalo porque lo está haciendo en el centro, lo está haciendo en primer mundo, ¿no? Entonces parece como sí, algo nuevo. eso que decía César, mira, el crimen por el que se quejan los europeos frente al nazismo, ¿no? No es haber matado a un ser humano, es haber matado a un blanco. ¿Por qué? Porque lo que Europa le hizo por 400 años al resto del mundo, hitlerismo, porque el hitlerismo es la subjetividad y los métodos de dominación del colonialismo, eso es hitlerismo. Es decir, el hitlerismo existe antes de que naciera Hitler, porque Hitler es la continuidad del colonialismo, pero ahora en territorio europeo, en territorio del primer mundo. Entonces, ahí es donde está la violación de Hitler. Si Hitler hubiera hecho hitlerismo con los africanos, latinoamericanos, caribeños, asiáticos, etcétera, no, hubiera sido otro líder normal del mundo occidental, porque era lo que todos hacían en sus colonias y neocolonias, era hitlerismo. Y lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos 70 años de hegemonía en el sur global ha sido hitlerismo. Las dictaduras, los desaparecidos, las torturas, las muertes, los genocidios. Bueno, eso es hitlerismo. Entonces, claro, Golpes de Estado. los golpes de Estado. Todo eso que Hitler hizo en su momento por 4 años en Europa, eso lo hizo Europa y el mundo occidental imperialista durante más de 400 años hasta el día de hoy, con el sur global. Entonces, el crimen no es haber matado a un ser humano, el crimen es que mataron blancos, que torturaron blancos. Entonces, el tema aquí es que hoy día se revierte con Trump una especie de ese efecto boomerang, eso que se toleró en el tercer mundo, eso que hizo Europa y Estados Unidos y los países occidentales en el tercer mundo,
frente a las élites del tercer mundo, humillándolas, dominándolas, dándoles golpes de Estado cuando alguien se salía del libreto. Ahora se lo están haciendo a las élites blancas occidentales de Europa, de Canadá, de todo el mundo. Entonces, está como ahora el problema, o sea, lo que tú toleraste, no solamente toleraste, lo que tú le hiciste a los países del tercer mundo, ahora te lo están haciendo a ti. Entonces ahora te quejas, ¿no? Ahora te quejas. Entonces hay como un furor porque ahora Trump rompió las reglas de juego, rompió el orden internacional que había existido hasta el día de hoy. Entonces, y claro, yo no estoy aquí celebrando a Trump, no me malentiendan. Yo estoy diciendo, miren las contradicciones que ha provocado esta movida de salvación del imperio americano que tiene Trump y su grupo, porque ellos lo que quieren es salvar al imperio de su decadencia y de su caída. Ve que están perdiendo terreno, ya no compiten en el mercado internacional. Entonces, ¿qué hacen ahora? Echarle la culpa al mundo. Perdóname, ustedes estuvieron durante los últimos 50, 60 años poniendo todos sus recursos en guerra, endeudándose, ¿no? Endeudándose para hacer guerras, para que 7 empresas americanas se hicieran no millonarias, no billonarias, sino trillonarias con la letra T, y que todos esos recursos se hayan ido a guerras inútiles para que unas compañías del complejo militar industrial se enriquecieran. Pues ahora vienen los platos rotos, porque mientras tú botabas tu dinero en guerras inútiles para enriquecer 7 compañías del complejo militar industrial americano, los chinos, los rusos, o sea, el planeta estaba invirtiendo en nuevas tecnologías, los chinos en nuevas tecnologías en la producción y los rusos en nuevas tecnologías de guerra. Y ahora Estados Unidos, tanto en tecnología de guerra como en tecnología económica, se ha quedado rezagado. Entonces, ahora quieren como recuperar lo perdido y le echan la culpa al mundo. Dicen ahora que, dice Trump, que es que los países del mundo él se pone como víctima, que han abusado de Estados Unidos, que que Estados Unidos está como está porque hay un abuso de todos los países del mundo, porque Estados Unidos vive en déficits comerciales con el resto del mundo, pero déficit también del gobierno federal americano. Pero oye, en lugar de tú mirar para adentro, qué fue lo que hiciste, ahora le echas la culpa al mundo, ¿no? Y ahora tú quieres, como un niño engreído, tiras la mesa al aire, ¿no? Como un niño engreído, y ahora no, el culpable son todos ustedes, y le echan la culpa al mundo. Entonces, y se victimiza. El imperio se victimiza. El imperio que tanto se ha beneficiado de todas esas barbaridades que han hecho en el mundo, de la superexplotación, de las guerras y matanzas, o sea, toda esa capital que se ha acumulado en unas pocas empresas de Estados Unidos, ahora quieres echarle la culpa al mundo de que estás en déficit de Estado. Tienen un déficit de 36 trillones de dólares con la letra T, ¿bien? El gobierno federal americano, una deuda impagable, y tienen un déficit de comercio con el resto del mundo también de trillones. Entonces, el país está quebrado, está en bancarrota. ¿Cómo quieren ahora? Y aquí viene ahora el tema de las tarifas, si me permite explicarte lo que ahora, por qué lo de las tarifas. Lo primero que dice Trump, y que es algo que él intenta hacer, es usar esto de las tarifas como un chantaje para negociar no multilateralmente, sino unilateralmente con cada país individual, condiciones que beneficien a las empresas americanas. Bien, bueno, esto de empresas americanas también es algo que hay que mirar con mucho cuidado, porque con los procesos de globalización y transnacionalización del capital que hemos visto, ya es difícil decir que esta es una empresa americana y aquella es japonesa y aquella, porque tenemos que los inversionistas de estas empresas son gente de todo el mundo. O sea, ya no puedes como focalizarlo como si fuera una cosa nacional, ¿ves? Aunque sí hay énfasis, y no hay dudas de eso. Por ejemplo, los chinos tienen empresas propias que son chinas, que son de matriz china, que son de propiedad china, que son de inversionistas chinos en su mayoría, aunque tengan inversionistas de otros lados, que son los que le están dando una paliza a Occidente en el mercado.
Entonces, eh, las tarifas vienen como un elemento de chantaje. Bueno, yo quiero que tú tumbes las tarifas que tienes contra Estados Unidos, contra nuestras empresas, entonces vamos a negociar para que... Entonces, es por un lado un chantaje, ¿no? Un chantaje que no tiene largo recorrido, porque lo que está pasando es que ahora todos los países están incrementando, hay una guerra de tarifas, hay una guerra comercial a nivel mundial. Entonces estamos entrando en una gran depresión. Esa es la parte que también tenemos que discutir, que la decadencia de la hegemonía americana, del modelo neoliberal y del sistema civilizatorio, a su vez está entrelazada e imbricada con un colapso económico que está anunciado ya hace años. Si ustedes, yo he seguido los analistas de Wall Street y sus programas ya por varios años, los he estado escuchando. Eso es gente de derecha, eso es gente, vamos, con ideología moderna, capitalista, occidental, eurocéntrica, todo lo que tú quieras, pero tiene los pies en la tierra con respecto a los procesos económicos de la bolsa de valores, de los mercados de las bolsas, ¿no? Del capital financiero, porque ellos tienen millones invertidos ahí. Entonces ellos van con un realismo impresionante con respecto a eso, no están jugando a bla, bla, bla. Entonces yo me he puesto a oír los analistas que vienen anunciando que viene un colapso económico, viene una nueva depresión peor que la de los años 30. Si tú observas en Estados Unidos, es legal, es una cosa legal que los inversionistas están obligados, los que tienen más de $1 billón en inversiones, tienen que decir públicamente, es información pública, dónde invierten su dinero. Los analistas de Wall Street, ¿a quiénes analizan dónde mete su dinero Bill Gates, dónde mete su dinero Warren Buffett, dónde mete su dinero Jeff Bezos, dónde mete su dinero el de Facebook, Elon Musk. Elon Musk, dónde mete su dinero. O sea, es una cosa legal, eso es información pública. ¿Qué ha dicho esa gente en los últimos años? Retirar su dinero del stock market, de la bolsa, de las acciones en la bolsa de valores. ¿Por qué? Bueno, pues algo saben cuando están retirando todo su dinero. Bueno, es obvio lo que saben. Saben que viene un colapso económico y lo que quieren es sacar su dinero para no perder y esperar que el mercado caiga al piso para luego entrar nuevamente y comprarse todo y luego en la subida que viene súper enriquecerse. Y esa es la movida, eso es lo que están haciendo. Entonces, esto tiene una dimensión, por un lado, tiene varias dimensiones la movida de Trump con las tarifas. Es provocar una gran depresión. O sea, Trump está provocando a propósito una gran depresión, un colapso de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque él y sus amigos se hacen ricos cuando eso pasa, porque ellos saben que cuando eso viene, cuando eso va a pasar, y el presidente de Estados Unidos tiene una manera de hacer subir y bajar las bolsas, y por eso cuando él anunció que el 3 de abril iba a poner la lista de todas las tarifas a todos los países del mundo, yo que no soy inversionista ni nada, ni tengo el dinero para eso, ya yo sabía que ese era el día en que iba a colapsar las bolsas, porque eso lo anunció 2 semanas antes y lo estaban repitiendo y repitiendo y claro, era como diciéndole a todos sus amigos, prepárense que ese es el día. O sea, y ya estaban preparados desde hace años, no es que se tienen que preparar en 2 semanas, pero lo que sea que vayas a hacer, que te quede por hacer, hazlo ahora. Entonces, yo sabía que ese día se caían las bolsas, eso era una cosa que, vamos, era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. Entonces, se cayeron las bolsas y se van a caer más, no es que aquí terminó, esto se va a caer más, y lo que está haciendo Trump, fíjate, se cayeron, hubo un poquito de recuperación y ¿qué hizo Trump? Anunció 104% de tarifas a China, ¿no? Porque vio que no cayó lo suficiente el mercado. Bueno, pues vamos a decir que ahora vienen, le voy a meter tarifas de más de 100% a China y ya con eso acabo de desplomar el mercado y vienen todo ese el 1% del 1% ahora que se habían salido del stock market, dejan que se caigan todas las acciones, ellos no pierden porque se salieron a tiempo y ahora entran con su billonada de dinero a comprarse todo
y ahora a capitalizar con la subida que va a venir. Una vez toca fondo, va a empezar a subir y ahí se hacen de un platal, ¿no? Entonces, eso es una dimensión de la cosa. O sea, una dimensión es las tarifas como mecanismo de negociación para Estados Unidos, tener, poder negociar de tú a tú con los otros países y poner a Estados Unidos en una posición ventajosa, tratando de recuperar lo perdido, ¿no? Lo segundo es para que el 1% del 1% se acabe de enriquecer más. Recordemos que Trump es parte de ese club, ¿no? Y lo que están haciendo es una millonada con esta jugada. Él llegó a decir, y llegó a hacer un comentario en el fin de semana, unos días después del colapso, oye, pero no se preocupen porque después de todo, en momentos de crisis, son momentos de oportunidad para hacerse rico. Él llegó a decir eso públicamente, eso es un descaro, vamos, ya no ni disimulan. O sea, es obvio lo que están haciendo. ¿Y quiénes se hacen ricos? El 1% del 1%. Quienes se afectan es el planeta entero, los trabajadores, la gente, vamos, la gente de abajo, en todo el planeta, no solamente en el tercer mundo, en Estados Unidos. La gente se va a ver afectada fuertemente en Europa, en todos lados. Entonces, en la tercera movida de las tarifas tiene que ver con un proyecto que él piensa que él quiere reindustrializar a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se desindustrializó en los últimos 40, 50 años, desde Reagan para acá. Lo que la movida, ¿no?, de internacional es vivir, el resto del mundo vive de la deuda de Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos, al ser deudor, la deuda se monta sobre el consumo de las mercancías que se producen en el resto del mundo. Entonces hay un desbalance para Estados Unidos, hay un consumo masivo a partir del crédito, a partir del endeudamiento del Estado y de la familia y de los individuos, con tarjetas de crédito, con préstamos que se hacen a los bancos. La Fed, el Banco Central, le pasa préstamos a bajos intereses que luego ellos se lo pasan al público para seguir consumiendo, endeudándose. Entonces la gente consume, tiene un nivel de vida alto a partir del endeudamiento masivo, personal, pero también colectivo del Estado, de la deuda del Estado y del déficit comercial con el resto del mundo. Pero el resto del mundo entonces se veía en ese mecanismo, y por eso es que entonces viene la desindustrialización de Estados Unidos. En la División Internacional del Trabajo, a partir de los 70, de mediados de los 70, tenemos que las empresas americanas se van al tercer mundo buscando costos de producción y mano de obra barata, ¿no?, para luego revender al mercado americano, pero a precios del primer mundo, vendiendo a precios del primer mundo y produciendo a precios del tercer mundo. O sea, que la ventaja económica enorme de las multinacionales americanas y del mundo. Entonces, esa exportación desde países del tercer mundo, muchas de ellas son empresas transnacionales americanas. O sea, ¿qué vas a culpar al mundo? Culpa a las empresas de los empresarios capitalistas americanos que han estado jugando a este póker, este juego de póker capitalista internacional, donde hoy invierto aquí, mañana muevo el dinero a otra parte del mundo y no me importan las consecuencias para los trabajadores americanos o los trabajadores de cualquier país del tercer mundo. Entonces, esa desindustrialización masiva de Estados Unidos ha conllevado entonces que Estados Unidos esté en términos comerciales, en términos de producción industrial, en desventaja frente al resto del mundo. Entonces, él lo ve, ellos se dan cuenta que hay un problema de seguridad nacional. Es decir, si no tenemos producción en casa, ¿cómo vamos a ir a una guerra contra China? Si China produce todo, China, nosotros, ¿qué producimos? No producimos nada, lo que hacemos es importarlo todo. Entonces, ¿cómo podemos irnos a una guerra contra China sin ninguna producción nacional? Entonces, ahí viene las tarifas para tratar de proteger las industrias americanas, tratar de que las industrias del mundo se inviertan dentro de Estados Unidos, industria alemana, industria francesa, industria china, industria de todo el mundo, para no pasar por las tarifas y seguir vendiendo el mercado americano. Pues entonces poner la producción dentro de Estados Unidos. Entonces, aumentar los empleos para los americanos, reindustrializar Estados Unidos con los capitales del mundo ahora entrando a producir directamente en Estados Unidos. Pero eso es una fantasía, porque los costos de producción de Estados Unidos no dan para tú poder reindustrializar
ahí, además de que tú has abandonado el proceso industrial y eso toma muchos años poder volver a reindustrializar, que la gente, que las compañías cierren sus empresas en México, en China, en otros lugares del mundo para abrirlas en Estados Unidos. Eso es una cosa que no, o sea, una fantasía que no tiene ni pie ni cabeza. Tú ibas a decir algo antes de seguir. Sí, bueno, iba a decir, en primer lugar, que China aprovechó realmente esta oportunidad que le dio Estados Unidos, o sea, porque China justamente siguió desarrollando su industria, o sea, ellos tienen ahora una gran industria, tienen además como un capital financiero, empresas, y Estados Unidos abandonó la parte productiva. Y se quedó simplemente con el capital financiero y la propiedad de la empresa, pero es una propiedad al final que en términos reales no produce desde el interior del país, de Estados Unidos, como bien dice. Esto me recuerda un montón, ahora sí que a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, porque precisamente Hegel habla de, digamos, el esclavo es el que trabaja, ¿no? Es el que produce, el que está en contacto con la producción. Hay el amo, que es el amo del esclavo y también de los medios de producción. Y al final se da como un proceso precisamente en que el esclavo se libera porque al final aprende a vivir, a reproducir su vida, porque es justamente en la producción, o sea, en el trabajo en donde efectivamente logra, digamos, lo que diríamos la soberanía, ¿no? La autonomía. En vez, el amo, como abandona el proceso productivo, entonces al final no sabe cómo reproducir su vida, que es un poco lo que le ha pasado a Estados Unidos. O sea, sabe mucho sobre el capital financiero, pero al final, digamos, incluso su población trabajadora no está dispuesta a entrarle a ese tipo de trabajo. O sea, de ahí que la migración fue tan importante para Estados Unidos porque la clase trabajadora norteamericana no quería hacer esos trabajos que sí tomaron, digamos, esos espacios los migrantes y finalmente, pues tienes una clase trabajadora que, como tú bien dices, es muy difícil, o sea, está como presa de su propia subjetividad, porque es una subjetividad también como señorial, o sea, no dispuesta a entrarle a ese trabajo de la producción y entonces caes como en la trampa de tu mismo reinado. Claro, pero lo peor es que hoy día, aunque quieras, no vas a poder, porque los costos de producción de Estados Unidos no dan para poder reemplazar la producción que se hace hoy día en el tercer Exacto. O sea, mundo. los salarios son caros. O sea, Son no caros. puedes tú dar un salario de Claro, China o un los costos salario de de un producción, mexicano. la electricidad, el gas, etcétera. O sea, todo eso es mucho más caro que en otros lugares. Entonces, los costos de producción, por eso se fueron esas empresas al tercer mundo, porque en Estados Unidos no podían, imagínate, menos hoy todavía, donde los costos son todavía mayores que lo que era 30 años atrás. Entonces, comparado con la producción en cualquier otro lugar del mundo, es muy costoso para esas empresas regresar a Estados Unidos, reindustrializar Estados Unidos. Entonces, él espera que con las tarifas, pues eso se va a modificar, que con las tarifas va a obligar, es como la sustitución de importación de la industrialización por sustitución de importaciones que se hizo en América Latina en los años 50 y 60. Eso, ¿qué significaba eso? Que ibas a reemplazar la importación de productos de consumo para producirlo ahora dentro del país. Pero el problema es que en el caso de Estados Unidos, ese tipo de estrategia no funciona porque esas empresas son dependientes de los costos de producción, de la mano de obra, el costo de la producción por electricidad, la energía, los costos de transportación, etcétera. Es todo muy caro y entonces no van, esa estrategia no, eso está abocada al fracaso. Entonces, eh, hemos hablado de las tarifas como mecanismo de negociación. Hemos hablado de las tarifas como mecanismo de enriquecer aún más al 1% del 1%. Hemos hablado de las tarifas como mecanismo de reindustrializar Estados Unidos. Ujú. Las primeras dos son, son mecanismos que están intentando usar
y que pueden funcionar. Bien, la de la industrialización lo veo como un fracaso, pero a priori, bien, que eso no va a funcionar. Y hay una cuarta, y es el uso de las tarifas como mecanismo para devaluar el dólar y así expropiar al mundo de las deudas de Estados Unidos. Vamos a ver si me explico. Si yo vengo y pongo estas tarifas y hago que el dólar se caiga, que es lo que está intentando hacer Trump, porque él quiere también estimular la exportación de productos americanos, ¿cómo la vas a estimular? Pues mecanismos monetarios. Vamos a devaluar la moneda, el dólar, vamos a sacar al dólar de ser la moneda central de más valor en el mundo, que era lo que era el Bretton Woods. O sea, era el dólar como la moneda central, ¿no?, del comercio internacional. Entonces él quiere devaluar el dólar con esto de las tarifas. Quiere que el dólar baje de valor frente a otras monedas para que así las exportaciones americanas pues sean más viables. Bien, ¿qué pasa? Tú devalúas el dólar y aquí viene otra contradicción que tiene el imperio, y es que ellos tienen una deuda trillonaria. Esa deuda trillonaria la resuelven vendiendo bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero esos bonos del Tesoro son atractivos simple y sencillamente porque el dólar sigue siendo una moneda de intercambio importante en el mundo y sigue siendo la moneda principal de intercambio internacional. ¿Qué pasa si tú devalúas la moneda? Pues ya mucha gente no va a tener interés en comprarte los bonos, ¿bien? Y no va a tener tanto interés en invertir, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, y entonces viene el otro tema. Si yo te debo a ti $1 trillón, ¿bien? Y devalúo la moneda, ahora no vale $1 trillón, ahora vale medio trillón, ¿te fijas? Ahora he devaluado la moneda, ya no tiene el mismo valor. Yo te voy a pagar $1 trillón, pero ¿de qué te vale $1 trillón? Tú cuando me lo invertiste, China, por ejemplo, metió $1 trillón, pues yo ahora devalúo el dólar y ahora te devuelvo el dinero, pero ya no vale nada el dinero. Ahora yo voy a una maquinita en Washington, imprimo papel y te doy el papel que ya no vale nada. O sea, es una manera de expropiar al mundo de la deuda de Estados Unidos. Y el otro tema es que Estados Unidos, en esa deuda que tiene de $36 trillones, un tercio son inversiones en los bonos del Tesoro americano de corto plazo. O sea, son un tercio de todos esos $36 trillones, son deuda que ellos tienen que anualmente renovar. Entonces, ¿cómo yo renuevo eso de una manera que no me salga tan caro? Pues yo relantizo, o sea, estanco la economía para que el Banco Central de los Estados Unidos baje los intereses. Entonces, al bajar los intereses, yo renuevo la deuda, pero la renuevo a bajos intereses. Ahora, en vez de pagar 2 trillones de intereses al año, pago 1 trillón. ¿Te fijas? Esa es la otra movida que están. O sea, esto de las tarifas no es unidimensional. Es un tema multidimensional. Tenemos que mirar todos los diferentes aspectos que están jugándose. Bien, entonces, esa movida de devaluar el dólar, pues puede tener un efecto internacional, obviamente, de expropiar al mundo de todas las inversiones que han hecho en los bonos del Tesoro americano, en Wall Street, en Estados Unidos. Todas esas inversiones y toda esa deuda que tiene Estados Unidos, pues es una manera de ahora expropiar al mundo. Y ahora yo lo que hago es cortando, o sea, yo que soy deudor de 1 trillón o de 36 trillones, ahora soy deudor de 17. Si yo logro bajar el precio del dólar. Pero aquí viene la contradicción. Si tú haces bajar el dólar a ese nivel y tú desdolarizas la economía mundial, ¿qué va a pasar? El imperio americano tiene los descontados porque depende mucho del dólar para que la gente invierta en los bonos del tesoro. O sea, que hay una contradicción insalvable. O sea, yo trato de venderte bonos, pero lo vendo y logro venderlo porque estoy vendiendo, o sea, es una inversión en dólares. O sea, toda esta gente que le vende mercancía a Estados Unidos a partir de la deuda de los americanos, ¿no? Ya llevamos 40 años de eso, desde Reagan para acá,
a partir de endeudarse los americanos, el mundo vive de la deuda de Estados Unidos. O sea, el mundo le exporta a Estados Unidos mercancía que Estados Unidos, los americanos compran porque están con crédito, o sea, se están endeudando y siguen consumiendo, mientras hay otros multinacionales, tanto americanas como alemanas, como China, como de diferentes lugares, enriqueciéndose de eso a costa de la deuda de Estados Unidos. Entonces, Trump tiene una intuición correcta y es, no podemos vivir de no producir nada. Estamos todo el tiempo comprando en el mundo y nosotros no producimos nada. La intuición es correcta. Lo que pasa es que la solución es un desastre lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está buscando es que si tú vienes y ahora devalúas el dólar, ahora vas a tener un problema. Y es cómo es verdad que expropias la deuda, le expropias mucho dinero a la gente que tú le debes, pero ¿y ahora qué vas a hacer este año o el próximo año cuando tengas que vender otra vez bonos del tesoro y nadie te compre? ¿Ves? China ya no le compra más a Estados Unidos. China ya se salió y está vendiendo todo lo que puede de los bonos de la cantidad trillonaria con T que ha invertido China a Estados Unidos. Japón está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos cuando se encuentre en una situación que devaluaste el dólar, le impusiste tarifas al mundo y ahora nadie quiere invertir en dólares porque ya eso no vale nada, ya no puedes confiar en el dólar? Pues Estados Unidos va a sucumbir, o sea, estás acelerando la caída del imperio, la estás acelerando. Entonces, lo que yo veo venir es un colapso económico mundial. Vamos a entrar en una gran depresión, peor que la de los años 30. Bien, entonces, fíjate, hemos hablado, para resumir, de las tarifas como mecanismo de negociación, que eso le puede funcionar hasta cierto punto. Creo que no le va a funcionar con la mayoría de los países del mundo. Por ahí apareció Israel poniéndose de ejemplo en la conferencia de prensa de Netanyahu y Trump ayer y diciendo que ellos iban a dar el ejemplo de ahora cambiar los términos del comercio entre Estados Unidos e Israel, bla, 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 bla. Eso es pura retórica. Entonces, las tarifas como mecanismo para enriquecer al 1% del 1%, las tarifas como mecanismo para reindustrializar Estados Unidos, que eso va a ser un fracaso. Las tarifas como mecanismo para expropiar al mundo, ¿no? de la deuda que tienen con Estados Unidos y así no pagar la deuda, es una manera indirecta de tú no pagar lo que debes. Y entonces, ¿qué puede funcionar de ahí? Las negociaciones no le va a funcionar completamente, le va a funcionar parcialmente con algunos países, no con todos. Bien, las tarifas como reindustrializar Estados Unidos, eso no le va a funcionar. Bien, las tarifas como mecanismo para provocar una gran depresión que haga que el 1% del 1% se beneficie porque van a comprarlo todo a precios muy bajos, eso sí está funcionando, eso sí lo están haciendo, eso sí viene con fuerza. Y Trump y sus amigos se van a enriquecer, se están enriqueciendo. Entonces, las tarifas como mecanismo de eliminar la deuda de Estados Unidos, eso puede funcionar, pero eso tiene un corto recorrido porque entonces, tarde o temprano, y más temprano que tarde, Estados Unidos se va a ver en una situación donde va a tener una deuda que tiene para poder hacer funcionar el gobierno federal americano, para poder mover aviones de guerra al Medio Oriente, tiene que vender bonos del tesoro. Y si nadie se los compra, Estados Unidos se va a la quiebra. Y si quiebra Estados Unidos, quiebra el planeta entero. Bien, o sea, estamos aquí ante unas contradicciones insalvables. Lo que estamos viendo es un colapso civilizatorio, un colapso económico del sistema capitalista mundial, pero un colapso también de la modernidad occidental, como la hemos conocido hasta ahora, como sistema civilizatorio. Entonces, estamos viendo ahora el fin de la larga noche de 500 años, como decían los zapatistas. ¿Bien? Y ahora, claro, es un momento de oportunidad. Es un momento de oportunidad. El problema que tenemos es un problema de subjetividad. No tenemos una izquierda preparada para
estar a la altura del momento histórico y poder aprovechar esto para mover este mundo hacia un nuevo sistema civilizatorio que sea más justo, más democrático, más igualitario, más pluriversal que este sistema de muerte de la larga noche de 500 años. Entonces, no tenemos ahora mismo, tenemos una izquierda muy eurocéntrica, muy moderna, muy burguesa. No tenemos una izquierda decolonial que tenga una visión que nos permita dar el salto hacia un nuevo sistema civilizatorio. La organización aún de esa izquierda eurocéntrica es muy débil, en gran medida porque la izquierda se ha desprestigiado a los ojos del mundo y por eso estos proyectos de fascismo emergentes ahora por todos lados es porque por allí pasó una izquierda tibia durante 4 años. Entonces es una pseudoizquierda que estuvo ahí traicionando sus promesas, traicionando a las clases trabajadoras y luego llegan los demagogos como Milei, como Trump, como la Meloni, como toda esa gente que llegan ahí y llegan después de una izquierda vendida. Entonces, o pseudoizquierda, ¿no? Porque en realidad son derechas. Todo eso que se llama izquierda, socialdemócrata, aquello, lo otro, eso es derecha. Y son neoliberales, y son más neoliberales que el mismo Trump. O sea, es realmente patética esa izquierda. Entonces, estamos en un momento donde la subjetividad está ausente, la subjetividad que necesitamos para la altura del momento histórico, está ausente. Entonces, tenemos que echarle una ofensiva a la parte ideológica, cultural, de visión de mundo, para poder estar a la altura del momento histórico. Hay un punto que nos ha faltado tocar todavía, que es el tema de el fin del neoliberalismo, pero en función también de que Trump se está enfrentando de manera directa contra ese foro económico de Davos y el proyecto globalista, ¿no? Porque hoy día ya no podemos pensar en términos de globalización. Lo que está haciendo Trump es justamente romper todo ese proyecto y llamando a la construcción efectiva de estados nacionales fuertes. O sea, finalmente, al cerrar sus fronteras, está diciendo, bueno, Estados Unidos primero, y entonces la lucha por la soberanía al interior de los países, que es una discusión que viene del siglo pasado, pues hoy vuelve como a estar a la vanguardia. ¿Cómo ves tú, no, esta contradicción entre un soberanismo de Trump y frente al globalismo del Foro Económico de Davos? Sí, yo he hecho otros videos hablando de esta contradicción entre los viejos fascismos y el fascismo nuevo de los de Davos. Los dos son fascistas, ¿no? Pero el tema es que lo que intentan hacer los viejos fascismos es volver al sistema imperialista, nacionalista, chauvinista del siglo XX del XIX y XX, ¿no? Antes de este Imperial, ¿no? Imperial. imperialista. O sea, el sistema imperialista, dije, eh, nacionalista, chauvinista, que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un proceso ahí, poco a poco, hasta que llegamos ya a la globalización capitalista, neoliberal, etcétera, donde las fronteras nacionales se van debilitando en los países y, claro, dejan el libre flujo del capital para hacer lo que les dé la gana, saquear y destruir los países. O sea, eso es lo que ha estado pasando. Entonces, el proyecto globalista está en crisis precisamente porque las clases trabajadoras, incluso las clases trabajadoras blancas del primer mundo, se ven afectadas. O sea, ven que por ahí no es, porque se están viendo pauperizadas, o sea, en sus recursos, sea, su nivel de vida ha caído, la inflación, ¿tiene? Todo esto. Entonces, ¿qué hacen? Vienen los demagogos de extrema derecha, que yo siempre les llamo los bomberos del capitalismo, porque vienen a apagar el fuego del capitalismo. ¿Cómo? Con ideologías racistas, ¿ves? Con mecanismos de dominación ya abiertamente imperialista, colonialista hacia otros países, incluyendo hacia otros países imperialistas.
Entonces, empieza la ley de la selva, sálvese el que pueda. Entonces, las clases trabajadoras blancas del primer mundo han comprado el proyecto fascista porque les vende la idea de Francia primero, Marine Le Pen, Holanda primero, Wilder en Holanda, o sea, la Meloni, los italianos primero, Trump, América primero, los estadounidenses primero, ¿entiendes? Entonces, le está vendiendo a los trabajadores blancos una ilusión, una promesa de que conmigo tú vas a mejorar, porque estos globalistas que han estado saqueando el país, los estamos sacando del poder y estamos ahora haciendo medidas para que todo el mundo se salga. Pues todo eso es demagogia, porque en realidad esos fascismos son tan capitalistas como los otros. Lo que pasa es que es un capitalismo imperialista chauvinista que busca el beneficio propio, y ahí entramos en volver otra vez a los tiempos que llevaron a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra comercial de todos contra todos, las contradicciones interimperialistas, cada uno hablando para su lado, que eso solamente se resuelve a través de guerra. Eso pasó antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda. Hubo un bloque de países que pusieron tarifas proteccionistas para su industria frente a la competencia imperialista de otros países, y las contradicciones interimperialistas se convirtieron en una guerra comercial que terminó, una guerra militar, para poder reordenar el sistema mundial y crear un nuevo hegemón que le ponga orden al sistema. Y eso fue lo que pasó en esas guerras mundiales. Y estamos en una situación que está al borde de algo así, esto que está haciendo Trump, pero la diferencia es que ahora hay armas nucleares. Entonces, esto tiene, vamos, puede tener desenlaces trágicos para la humanidad, no para una región del mundo, para la humanidad entera. Entonces, estamos en un momento muy peligroso de este sistema civilizatorio de muerte que en su caída está alando al mundo entero hacia la tumba. ¿Ves? O sea, están alando el planeta entero con ellos. Y es lo que está haciendo Trump. Bueno, yo me caigo, pero se cae todo el mundo conmigo. ¿Bien? Se cae todo el mundo conmigo. Yo no voy a dejar caerme yo solo y que los demás, no, se cae todo el mundo conmigo. Y es lo que está haciendo Trump. Entonces, Trump en gran medida está acelerando la caída del imperio. Y frente a los globalistas están histéricos, porque Trump le ha roto las reglas de juego, que era la globalización neoliberal. Era seguir con ese sistema de endeudamiento de Estados Unidos, importando, todo el mundo exportando a Estados Unidos, a partir de que Estados Unidos se sigue endeudando para que pueda seguir comprando las mercancías que se producen fuera de Estados Unidos, y así el capital transnacional, americano y no americano, que produce fuera del territorio americano, siga capitalizando, acumulando capital, que luego todos esos dólares, ¿a dónde van a parar? El dólar de las empresas automovilísticas alemanas que venden sus carros en el mercado americano, las empresas chinas, las empresas de otras partes del mundo, las mismas empresas americanas desde México. ¿Qué hacen con esos dólares que acumulan de la venta de mercancías, de la producción fuera de Estados Unidos y la venta de las mercancías dentro de Estados Unidos? Todo eso va a parar a Wall Street. Es decir, todo eso va directamente al bono del Tesoro de Estados Unidos y a Wall Street. ¿Ves? Entonces, claro, eso, Wall Street y el sistema también, la inversión en bienes inmobiliarios que también hacen en las grandes ciudades globales de Estados Unidos y del mundo. Todo esto va para abajo, porque ahora las bolsas se caen, ahora los dólares que antes tenías no los vas a tener como antes, ahora Wall Street se va a ver afectado, los amiguitos de Trump que están en el sistema inmobiliario, que Trump recuerda que es no solamente empresa hotelera, sino también empresas inmobiliarias, o sea, él se pasaba comprando edificios, viviendas y todo eso, o sea, es parte de su emporio, es precisamente la inversión en real estate, en bienes inmobiliarios. Eso se va a caer también, porque los precios se van a caer. Entonces, ahí va a haber, eso es como un caldo de agua hirviendo de contradicciones que ahora mismo es impredecible poder decir hacia dónde va todo esto. Lo que sí es claro es que va a ser un colapso económico, lo que sí es claro es que el neoliberalismo
desaparece como gestión del capitalismo global, que volvemos a un sistema de estados nacionales donde cada uno intenta afirmar su soberanía, donde la División Internacional del Trabajo va a seguir, es decir, centro y periferia, eso va a seguir, aunque tenga, por más soberanía que tú intentes hacer desde la periferia, siempre en la División Internacional del Trabajo estás en una desventaja frente a los países imperialistas. Las contradicciones interimperialistas se van a agudizar, eso sí lo podemos también anticipar. Podemos anticipar que viene un colapso civilizatorio, económico, y esto lo vengo diciendo hace tiempo, Estados Unidos va a ser el epicentro de ese colapso económico mundial, de esa gran depresión que va a afectar al planeta entero, y eso va a terminar en una guerra civil. O sea, Estados Unidos va a implosionar en una guerra civil, porque todo el mundo está armado. Hay más armas que población en Estados Unidos. Estoy hablando armas en las casas de la gente, no estoy hablando las armas que tiene el Pentágono. Las armas que tiene, hay 330.000 millones de habitantes en los Estados Unidos y hay 400 millones. Hay 330 millones de habitantes y hay 400 millones de armas en las casas de la gente. Y hay milicias organizadas por todo el país, supremacistas blancas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa gente no pueda comprar un tomate porque el dólar se ha devaluado? Hay hiperinflación. ¿Qué va a pasar cuando esa gente, toda una generación de americanos que no saben sembrar, que no saben lo que es no tener un plato de comida 3 veces al día, que no saben lo que es estar desahuciado porque te han botado de tu casa, o sea, has perdido tu vivienda? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ve? Cuando ven un colapso de ese nivel y de ese calibre a un país como los Estados Unidos con una cultura racista, hegemónicamente racista, con una mentalidad imperialista en la gente misma, incluso en sus clases trabajadoras blancas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, yo vaticino y veo, y espero que me equivoque, que eso puede estallar en una guerra civil, fácilmente en una guerra civil. Y esto no lo digo yo, esto lo están diciendo muchos analistas, incluso de derecha y de izquierda, de los dos lados, que están diciendo que hay una polarización tan y tan grande en Estados Unidos. Ahora mismo, entre los pro-Trump y los anti-Trump, el país está dividido mitad y mitad, con el agravante que la gente está armada hasta los dientes. Entonces, cualquier cosita ahí puede estallar en una violencia masiva en cualquier momento, que pueden haber estados que pidan la independencia del gobierno federal americano, estados supremacistas blancos que digan yo no voy a pagar esa deuda que tiene el gobierno federal. Eso ha sido, con el discurso racista siempre dicen que son los latinos, los negros, etcétera, los que se llevan toda la partida del gobierno federal. Una gran mentira, pero se lo creen. Y entonces yo no voy a pagar algo que es una deuda que han provocado los migrantes y los negros y los que viven del cuento, que viven del welfare state. Todo eso es mentira, porque en Estados Unidos no hay welfare state. Eso lo desmantelaron hace muchas décadas atrás. Entonces, pero eso es lo que tienen en su cabeza la gente. Entonces, claro, van a haber bandas supremacistas blancas pidiendo la independencia de Michigan, del gobierno federal americano. Esa deuda que la pega es otro. Nosotros hacemos una república acá separada de los Estados Unidos. O sea, este escenario está ahí, pero a flor de piel. Es un escenario realmente catastrófico el que tenemos y creo que has dicho algo muy importante que me gustaría justamente cerrar con ello. No solamente hablamos del fin del neoliberalismo o de un sistema económico, sino de una civilización. O sea, digamos, todas las contradicciones que pudo haber producido la modernidad están hoy a la luz de todos los ojos, ¿no? Que implican justamente una subjetividad dominadora, o sea, que para poder afirmarse a sí misma tiene que negar todo lo demás, ¿no? Tiene que cosificar todo lo demás. O sea, la sociedad que vivimos es una sociedad en donde estamos siempre como presos de estas relaciones cosificantes, en donde no se reconoce a la persona, digamos, en su dignidad, eh, en su capacidad, digamos, de ser
digno de un reconocimiento, sino que siempre estamos en estas relaciones en donde uno no vale, ¿no? Por sí mismo, donde el capital es realmente el que vale, el capital que tienes en el bolsillo, el capital que tienes encima, o sea, toda esta áurea que nos ha ido donando el capital, trastocando por completo la vida de la gente, está llegando a su fin. O sea, llega a su fin con un genocidio que está a todos los ojos, que no podemos justificar de ninguna manera, que quien no se, como tú lo has dicho en otras sesiones, quien no se posicione ante un genocidio de niñas, de mujeres, de niños, ¿no? O sea, de hombres también, pero que están ahí, digamos, circunstancialmente y que han sido asesinados simplemente por estar ahí, o sea, por vivir, por ocupar un territorio que ha ocupado de manera milenaria, ¿no? Esta subjetividad colonizadora, dominadora, que hoy nos repite primero Estados Unidos, ¿no? O sea, primero ante el mundo Estados Unidos. Entonces, se ha vuelto realmente insostenible. O sea, esta realidad es insostenible. Y creo que es muy importante que podamos como ir tomando conciencia los pueblos que tenemos que transformar nuestro modo de vida, no solamente, digamos, señalar ahora sí que a los dominadores, a Trump, al imperio norteamericano, al 1%, sino que empecemos también como a mirarnos nosotros de qué manera también reproducimos esas lógicas de dominación a escala pequeñita, a escala mediana, dependiendo de la cantidad de poder que uno puede gestionar, pero que todos de alguna manera vamos siendo cómplices de esta misma realidad moderna dominadora. Entonces, en algunos lugares se están haciendo esfuerzos importantes, lo hemos también nosotros señalado, ¿no? La apuesta, por ejemplo, del Estado comunal, ¿no? De avanzar hacia un Estado que más bien se piense como comunidades de organización, de gestión del poder, de trabajo, de producción, de reproducción de vida. Entonces creo que este como que es un momento para empezar a mirarnos, ¿no? O sea, entre nosotros y empezar a jalar la realidad hacia la construcción de otro Sí, mundo posible. Te dejo sí, las últimas palabras para que cierres porque ya estamos más sí. allá de la hora. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo sí quiero añadir algo. Mira, toda crisis es a su vez un momento de oportunidad. O sea, toda crisis, si bien conlleva un desastre, ¿no? En el momento hay un desastre, una catástrofe, un problema, ¿verdad?, que se profundiza. A su vez tiene el otro lado de la moneda, que es una oportunidad, es un momento de oportunidad. ¿Qué pasa si en esa lógica, por ejemplo, para darte un ejemplo, qué pasa si en esa lógica de América primero, frente al resto del mundo, el resto del mundo responde, pues el mundo primero, vamos a firmar al mundo primero? Y de momento empiezan a ver, como está pasando ahora mismo en Asia, donde países que eran enemigos a muerte, como Corea del Sur, Japón, se han ahora aliado al bloque chino. No sé si han visto eso en estos días. Se han aliado con China, han hecho acuerdos con China. Entonces, ¿qué pasa si de momento el mundo se une, el mundo multipolar, que presenta ahora institucionalmente una oportunidad de decir, bueno, ustedes dicen América primero, nosotros decimos el mundo primero? Y de momento empieza a haber unas relaciones de generar un nuevo bloque económico, político, histórico en el mundo, ya dirigido por todos esos países del mundo multipolar, llamando al resto del mundo afectado ahora, los viejos aliados de Estados Unidos, afectados ahora con las políticas imperiales de Trump, y llamarlos a hacer una alianza de todo el mundo frente a Estados Unidos y generar una nueva institucionalidad a escala mundial que ya deje de atrás la institucionalidad que ha sido destruida por el mismo Trump de Bretton Woods y de todas las instituciones que nacieron de la hegemonía estadounidense, que ya terminó
y que ya el mismo Trump las está tirando al aire, las está destruyendo todas, la OTAN, la Unión Europea, todo eso, y llamar, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, y ahora los BRICS, junto con el mundo multipolar, llama al mundo a realinearse de otra manera y a crear un orden internacional nuevo que respete las reglas de juego, que respete a la soberanía de los pueblos y que nos salgamos de las lógicas hegemonistas de la historia de los imperialismos occidentales en los últimos 500 años. O sea, es un momento de oportunidad que se puede abrir ahí porque los aliados históricos de Estados Unidos son los más afectados ahora mismo por lo que está pasando. Entonces ya no pueden volver atrás a donde estaban antes porque la confianza se ha roto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar, por ejemplo, Estados Unidos? Por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar Europa? Por ejemplo, Europa. Si Europa viene y se entra en la lógica de ahora ponerle sanciones a China, ponerle sanciones y jugar el juego de las sanciones, Europa tiene un momento de oportunidad y vamos entonces a movernos fuera de la órbita de Estados Unidos, vamos a acercarnos al bloque multipolar, a China, Rusia, etcétera, y vamos a generar un nuevo orden mundial que sirva de contrapeso contra las arbitrariedades de este imperio ya en decadencia y muerto como es Estados Unidos. Entonces, si Europa logra poner allí un nuevo liderato político, no este liderato político corrupto y fascista que tiene ahora mismo, puede haber un cambio en la geopolítica mundial muy importante. Lo mismo el resto del mundo, olvidándonos ya de Europa y Estados Unidos. Si el resto del mundo se une ahora y genera un bloque mundial antiimperialista occidental, y generan una nueva institucionalidad a escala mundial, podemos movernos a otro mundo posible, ¿ve? Que no necesariamente va a ser postcapitalista o que va a ser un nuevo sistema civilizatorio más allá de la Transmoderno. modernidad, pero puede ser un tránsito hacia algo nuevo que abra oportunidades a aquellos países que sí se están planeando cosas más radicales, poder tener una alternativa frente a las sanciones y los bloqueos del imperialismo estadounidense. Entonces, yo creo que hay que mirar eso, ese lado positivo que trae la crisis y no quedarnos solamente en el diagnóstico negativo de lo que viene, sino prepararnos, saber lo que viene con un realismo profundo al mismo tiempo que desde ahí partimos para construir otro mundo posible. Entonces, con eso los dejo. Muchas gracias, querido Ramón. Y también decir, ojalá que esa nueva organización internacional que tú estás mencionando no sea una reconstitución también de la búsqueda del propio interés, porque creo que esas nuevas organizaciones tendrían que tener más el corte como el ALBA, por ejemplo, ¿no? Que es una alianza realmente para la solidaridad entre los pueblos. Y creo que eso es lo que ahora nosotros necesitamos poner sobre la mesa y como una prioridad. O sea, no es que ahora nos salimos de esa alianza, digamos, que se había construido antes en función del propio interés y ahora como no me conviene estar cerca de Estados Unidos, ahora sí me conviene estar con China o con los BRICS, por ejemplo, y volvamos otra vez a tejer relaciones del propio interés. O sea, mientras me sale a mí, ¿no? Y es funcional para mis intereses, ¿no? Como Estado, entonces estoy. Sino que creo que tenemos que ir cambiando la brújula realmente, o sea, poner el interés común, o sea, creo que tenemos que empezar a mirar que estamos todos en el mismo planeta y que tenemos que construir un sistema pensándonos como siendo parte de una totalidad en la que cada movimiento pues afecta a otro. Y entonces ir pensando Katia, más en comunidad y solidaridad. estoy completamente de acuerdo contigo como objetivo de largo plazo hacia dónde tenemos que Claro, caminar. Pero en el corto plazo hay que dividir al bloque imperialista occidental. eso sí. Y entonces, para dividirlo, vas a tener que interpelarlo con su interés propio. Y el interés propio de los estados imperialistas europeos hoy es cortar con Estados Unidos y moverse Claro, hacia una alianza económica, diplomática, comercial, pacífica con el resto del mundo. Y no seguir con la guerra de Ucrania contra de Rusia, acuerdo. no seguir en este juego que fue impuesto por el imperialismo estadounidense. Entonces, en el momento inmediato hay que interpelarle al interés propio.
Entonces, claro. ¿ustedes qué quieren? ¿Estallar en pedazos en una guerra nuclear con Rusia? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿O quieren construir otro mundo posible? Pues para eso tienes que salirte de ese bloque, salirte del otanismo y moverte hacia el mundo multipolar y reconocerte como parte de ese mundo, ya no como el centro, sino como uno más, Exacto. aunque sea por interés propio en el momento inmediato. En el largo plazo, y desde ya hay que ir construyendo eso que tú dices, la nueva subjetividad del proyecto transmoderno civilizatorio más allá de esta civilización de muerte que es la modernidad capitalista occidental. Pues hacia allá vamos, diría el maestro Enrique Dussel, principio de factibilidad, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Hay que Exactamente. tener claros los niveles. Sí. Muchas gracias, Ramón. Un Bueno, abrazo. gracias a ti por la invitación.